Basta, ya no más irresponsabilidad. En Ecuador no hay presidente. Quizá en unos días el coronavirus solo sea un horrible recuerdo para todos. Quizá disminuirá el impacto mundial y las muertes cesarán por fin. O quizás en algunos años el cuerpo humano genere defensas inmunes que detengan al virus más letal del siglo XXI. Sin embargo, hay algo que dejó de ser probable: que el Ecuador tenga un presidente con liderazgo y decencia. Sucedió lo contrario. En esta última semana, ya declarada la emergencia sanitaria y el estado de excepción por el rápido crecimiento de contagiados en el país, Lenín Moreno desapareció del mapa. No solo que carece de liderazgo y credibilidad, sino que en los últimos días ha aumentado el repudio en su contra, por poner la deuda externa por encima de la vida de los ciudadanos, por mantener un sistema de salud obsoleto y fallido, por divagar en los datos, por carecer de una comunicación eficiente. El Ecuador sufre de acefalía y lo único que hacen los detentores del poder es usar esta crisis como plataforma política para ver quién es el que más manda. Salvo excepciones muy específicas como la del alcalde de Quito, Jorge Yunda, o el prefecto de la SUA, Yacu Pérez Guardambel, el país enfrenta esta crisis comandado por mediocres peones de los poderes fácticos. Ayer en la noche el ministro Richard Martínez anunció el pago de bonos 2020 que desembolsará más de $320 millones a entes financieros internacionales, mientras en Ecuador aumentan dramáticamente las cifras de muertos, de contagiados, de viudas, de huérfanos, de hambrientos. La única consigna válida para el gobierno es ese estribillo clasista: quédate en casa, que aunque sabemos que es lo más pertinente en momentos de crisis sanitaria, responde en realidad a otras lógicas de segregación e injusticia histórica. Las grandes ciudades del país, Quito, Guayaquil y Cuenca, donde se concentran la mayoría de infectados por el COVID-19, son a la vez las ciudades más desiguales del Ecuador. Por eso, si usted, que está leyendo en su casa, goza de un trabajo estable, con salario digno y prestaciones de ley, y que además tiene su casa propia y un ingreso seguro cada mes, pues lo felicito, pero esa no es la realidad de todos. Hay personas que sobreviven en el país con menos de $1 al día. Viven de su trabajo cotidiano, pues el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos informó a inicios del 2020 que la población económicamente activa sin empleo adecuado en Ecuador asciende a 5 millones de personas. Sí, 5 millones de personas. Más de la mitad de los trabajadores ecuatorianos viven en una situación de vulnerabilidad laboral y deben ganarse la vida de 1000 maneras. Y de esa cifra, casi el 5% de personas viven en el desempleo. ¿Cómo les pedimos a esas personas que se queden en sus casas sin caer en una encrucijada clasista y discriminadora? ¿Cómo garantizamos la salud de esas personas si el Estado cada vez está más ausente y los gobernantes de este país se hacen de oídos sordos y miradas obtusas? Ahora mismo, el Ecuador es un país sin líderes, sin manos que trabajen por el bienestar de todos. Solo tenemos escasas excepciones en autoridades locales, pero asimismo tenemos delincuentes al mando de la ciudad más afectada por el coronavirus, porque hace unos días la alcaldesa Cynthia Viteri impidió el aterrizaje de un vuelo humanitario en el aeropuerto de Guayaquil. Y eso, queridos lectores, es terrorismo, tipificado en la Constitución y el Código Penal del Ecuador. Y el gobierno, ante este delito flagrante, no hizo más que justificar el accionar de Viteri y mostrar públicamente la doble moral de quienes detentan el poder. Ahora mismo el Ecuador es el país más afectado por el coronavirus a nivel regional, con un crecimiento trágico de los fallecidos, ya que de lunes al martes pasaron de ser 14 a ser 27 y más de 1000 afectados por este virus mortal. Son personas de escasos recursos, vulnerables, adultos mayores, grupos sociales históricamente olvidados, que mueren por una enfermedad traída por la clase pudiente desde Europa y Estados Unidos. En Ecuador no tenemos presidente, pero tenemos un pueblo digno, cuya fortaleza y unión van a derrotar esta terrible enfermedad. Cuando termine toda esta pesadilla, los ecuatorianos sabremos a quiénes creer,
y a quienes echar al olvido. Yo soy Amaru Salas y esto es Contrastes TV, las dos caras de la moneda.